el cronómetro para no irme a cualquier... no hablar demasiado, ¿eh? Bueno, avísame, pues creo que armé la presentación larga. Bueno, entonces paren, ya me presento, pero esto lo prendo, lo dejo así. Listo. Buenas, ¿cómo están? Yo soy Luz Babasi, yo soy investigadora del Laboratorio de Neurociencias de la Memoria del IFIBINE, CONICET. Es un instituto que está dentro de Ciudad Universitaria y es un instituto interdisciplinario donde se estudia biología molecular y neurociencia. ¿Sí? Les cuento, yo soy de formación, de grado, soy licenciada en física, hice mi doctorado en física también, pero siempre con un sesgo hacia la neurociencia. O sea, ya cuando arranqué a estudiar física, empecé a estudiar ahí diciendo, bueno, yo quiero hacer algo interdisciplinario, no quiero lidiar o trabajar solo con gente de física y en cosas quizás más abstractas, sino quería trabajar con algún sistema natural, de que pudiera meter mano, de que pudiera entender, y con gente que venga de otras disciplinas. Y bueno, y así en la carrera fui conociendo a distinta gente y conocí gente de neurociencia. La neurociencia, no sé cuántos ustedes saben o qué tan cercanos son a la neurociencia, pero en realidad es una bolsa de gatos, básicamente. Como para darles un ejemplo, en nuestro laboratorio hay psicólogos, físicos, matemáticos, biólogos y computadores. Sí, o sea, y antes había algún médico, o sea que era como un montón de gente muy distinta, con formación muy distinta, donde todos intentamos entender el mismo problema. Entonces, eso era lo que yo quería, algo que sea rico, un ambiente rico y que se puedan discutir. Pero bueno, claramente tengo algún sesgo de mi formación de grado. Lo que les voy a contar hoy es una presentación un poco larga, por eso quiero que me corten. Cuando se aburran, me dicen y empiezo a acelerar. Contarles un poco lo que yo estudio, que es el rol de la reactivación en lo que serían la transformación de la memoria. ¿Sí? Ya les voy a explicar todas esas palabras, reactivación, transformación y todo eso, a qué me estoy refiriendo, pero lo que les quiero mostrar es un poco esto de qué es hacer neurociencia y desde qué punto de vista uno puede atacar estos problemas. ¿Sí? Y van a ver que todo el tiempo lo que voy a estar haciendo es intentando mostrarles a ustedes todo lo que es el método más científico, porque por lo que tengo entendido, acá la mayoría están o en ingeniería o en otro tipo de carreras que no están aplicadas a la academia o a la parte científica, entonces, bueno, mostrarles cómo trabajamos nosotros desde ese otro lado, ¿no? Y allá no se cambió, ¿no? No sé si allá qué es, pero eso no es el Zoom. No, no pasa nada. Listo. Perfecto. Entonces, de todo ese título largo que ya tenía y rimbombante, lo más importante o lo primero que vieron es memoria, ¿no? Y uno se puede poner a pensar que es por qué es interesante, qué es lo que está bueno de estudiar la memoria. ¿Alguno me puede decir por qué cree que es importante estudiar memoria? ¿No? O sea, así para mí, así Sí. cómo aprendemos también y cómo terminamos recordando todas las cosas para después replicarlas. Básicamente la memoria es lo que nos guía nuestro comportamiento general, o sea, toda la información que nosotros adquirimos y tenemos guardada y tenemos en nuestro cerebro es lo que después usamos para poder interactuar con el medio, ¿sí? Entonces toda la información que nosotros tenemos es lo que usamos para poder interactuar, para tomar decisiones, para elegir. Y es tan importante la memoria en el mundo de las ciencias cognitivas y en el número de la neurociencia, es que lo que hice antes de venir es hacer como una búsqueda rápida de las palabras estas: cognición, speech, lenguaje, memoria, visión, audición, olfacción en el Google Scholar, ¿sí? Entonces, todas las búsquedas que hay desde el 2021, todas las salidas que hay, y fíjense la diferencia que hay en las búsquedas de memoria. ¿Sí? Tienes como un orden de magnitud más grande. Entonces, memoria es uno de los campos más importantes, memoria y atención, son de los campos más importantes que hay en la neurociencia cognitiva. Y como decíamos todos, usamos la palabra memoria, todos hablamos de que la memoria, yo me lo sé de memoria, aprendí de memoria, sí, tenés que tener memoria de lo que pasó, pero básicamente, ¿qué es? Realmente, ¿qué es biológicamente? ¿Qué es la definición que nosotros tenemos de memoria? Bueno, lo que nosotros sabemos de la memoria es que es un patrón de actividad neuronal que surge del comportamiento y se codifica en un grupo de neuronas. Y ese grupo de neuronas están sincronizadas y en fase
de cierta manera, ¿sí? Están conectadas funcionalmente y a veces físicamente de cierta forma. Entonces, otra de las palabras que tenía el título era transformación, que la memoria se transformaba. Esto está medio sesgado porque tuve en las últimas semanas mucha conversación sobre el Lollapalooza en casa. Mi marido estuvo trabajando ahí, entonces estuve hablando sobre esto. Pero ¿alguno de acá fue al Lollapalooza? Ya son todos grandes, no van más de esas cosas. ¿Ya no? Ah, entonces, vale. Nadie se fue, bueno, no importa. ¿Sí? ¿Fuiste? Vamos. Fui una hora. No importa, fuiste, ya está. No importa cuándo, pero fuiste. El Lollapalooza pasó ahora, hace 2 semanas, 3 semanas, ¿sí? Es un festival gigante que no fueron, pero seguro conocen. Y si vos que fuiste un día, 1 hora, un ratito, si yo hoy te pregunto qué te acordás del Lollapalooza, de lo que hiciste en esa hora, más o menos me lo puedes contar. ¿Sí? Y una persona que fue y fue a los 3 días y pagó el pase de los 3 días, me puede decir qué hubo en cada uno de esos días, con bastante detalle. ¿Pero qué creen que va a pasar si alguien le pregunta al Lollapalooza 1 año después? O 3 años después del Lollapalooza 2025. No te acordás nada, ¿no? Te acordás como todo medio mezclado. No podés diferenciar claramente qué pasó en un día y qué pasó en el otro. No sabés si tocó Alanis Morissette, si tocó Olivia Rodrigo, si tocaron juntos o no. Sí, esas cosas son un poco más mezcladas. Entonces, hay algo, fíjense que eso es, el Lollapalooza es una actividad que generó una memoria, es información que quedó codificada en nuestro cerebro y que si yo se los pregunto muy cercano al evento, lo van a poder decir con mucho detalle, pero si yo se los pregunto 2 años o 3 años después, no lo van a poder decir con tanto detalle. Va a tener que haber un cambio en eso. ¿Sí? Va a ser algo más integrado, algo más mezclado, donde solo esté la esencia. Y eso lo que nos estaba diciendo es que esa información que se guardó se modificó. Esa información, esa memoria que estaba codificada en esos patrones cerebrales, se modificaron. ¿Sí? ¿Y por qué se modifican esos patrones? Bueno, hay distintos procesos que modifican esos patrones cerebrales, esa actividad de las neuronas sincronizadas. Uno es el olvido es algo que está sucediendo, tiene que haber como un pruning, una poda de información, ¿sí? El sueño, cuando estamos en el sueño también hay modificaciones de la memoria, pero hay algo y un proceso, bueno, esto es lo que dije recién, me salté un mapa, pero bueno, voy y vuelvo. Hay un proceso activo también que se llama la reactivación, ¿sí? La reactivación es cuando hay una parte, hay algún evento o una clave comportamental que desencadena el mismo patrón de actividad cerebral que se había activado cuando aprendí esa información, cuando codifiqué esa información. Ese patrón de actividad que se reexpresa otra vez es lo que se conoce como reactivación. Y ese proceso de reactivar la memoria es un proceso activo por el cual se van modificando dichas memorias. De hecho, se sabe y está muy estudiado que cuando uno reactiva la memoria, según cómo sea la reactivación, según cuáles sean las claves que uno le está dando a la persona, lo que puede pasar es que la memoria puede mejorar, se puede fortalecer, puede durar más tiempo, o sea, puede ganarle al olvido, ¿sí? Piensen que si algo es muy importante, es necesario guardarlo, ¿sí? Evolutivamente necesitamos guardar esa información y que sea saliente, entonces lo que hacemos es fortalecer la memoria y hacerla más fuerte que el olvido. También es fácil, o sea, si la información que nosotros tenemos registrada y la que tenemos guardada no es tan importante, no es relevante, esa memoria se pierde, facilita el olvido, facilita perder esa información. Y también lo que se permite en la reactivación es modificar el contenido, ¿sí? Cuando digo modificar el contenido quiere decir incorporar, integrar más información o diferenciarlas, separarlas como si fueran dos cosas distintas. Esta lógica, que yo se los digo y que parece, o sea, yo les cuento, sí, se los di con un ejemplo fácil de Lollapalooza, de algo que pasó, y que para todos nos parece lógico de que las memorias tengan que cambiar, no es algo que es tan claro en el nivel biológico, a nivel neurobiológico, porque cuando uno se genera un patrón de actividad neuronal, ¿sí? Lo que tuvieron que hacer es crearse, a partir de diferencias de síntesis de proteínas, se generaron distintas sinapsis, se generaron distintos cableados entre las neuronas, ¿sí? Y esas cosas no tendrían por qué decaer, no tendrían por qué modificarse.
Entonces no es algo que es tan claro y tan estudiado a nivel, no es tan estudiado, hoy sí es recontra estudiado, pero no es obvio a nivel neurobiológico. De hecho, los primeros registros neurobiológicos verdaderos, las primeras evidencias experimentales donde se mostraba que cambiaban los patrones cerebrales de lo que generaba, de las trazas nésicas de lo que era una memoria, vienen de experimentos no, de estudiar o hacer experimentos en personas que tuvieron ciertas lesiones cerebrales, en particular alrededor de 1950. Estos experimentos, que son claves para lo que es la neurociencia, y en particular para las ciencias cognitivas, se hicieron en un paciente que se llamaba, es el paciente HM, que es recontra conocido. ¿Alguien escuchó alguna vez hablar de HM? ¿Sí? Bueno, HM es un paciente que tenía epilepsia, ¿sí? Que era resistente a la medicación, entonces para que deje de tener ataques de epilepsia, ¿sí? Tuvieron que sacarle de los 2 hipocampos. ¿Sí? Se sabe, sí, horrible. Este es el cerebro de una persona normal, este era como quedó el cerebro de HM. Le tuvieron que sacar los 2 hipocampos, el derecho e izquierdo. Se sabía ya de que el hipocampo tenía un rol fundamental en lo que eran las memorias episódicas, la memoria de eventos. Entonces, ¿qué se sabía? Decían, bueno, si la persona no tiene los hipocampos, no puede generar memorias. ¿Sí? No puede agarrar, no puede volver a aprender de que, no sé, ir al Lollapalooza y poder replicarlo y decirlo al día siguiente. Bueno, en particular lo que se vio es que esta persona no podía, efectivamente, hay cosas que no podía aprender, hay cosas que no memorizaba, pero hay otras que sí. ¿Sí? Esta persona podía decir muy bien, a uno le preguntaba, ¿qué hiciste ayer? Y no lo podía decir, no lo podía evocar, pero si le preguntaba dónde había vivido cuando era chiquito, lo podía decir. ¿Sí? También le preguntaban cómo se llamaba su mamá y lo sabía, pero si le preguntaban cómo se llama la investigadora que viste ayer, no podía decir, decía, yo no vi a nadie, no tengo ni idea, yo no tengo esa memoria. Entonces decían, bueno, entonces hay algo que las memorias viejas sí las sabe, hay una transformación de la representación de la memoria que quizás ya no está más en el hipocampo y migró para otro lado, pero además lo que vieron era que sí podía generar una memoria motora. Podía aprender una tarea, aunque él no la podía expresar verbalmente. Lo que le hacían a esta persona era dibujar una estrella a partir de un espejo sin mirar, solo podía mirar el espejo, lo miraba al revés y tenía que dibujar la estrella. Obviamente, si uno lo intenta hacer, no le sale. ¿Qué pasaba? En la primera sesión tuvo un montón de errores, después mejoró. Pero cuando vino a la segunda sesión, al día 2, no arrancó desde el mismo nivel que había estado en el día 1. Lo que pasó es que bajó, o sea, mejoró en su performance de la memoria. Entonces, por más que y el tercer día todavía era mejor, cometía menos errores. ¿Eso qué quiere decir? Que él no podía decir que había estado haciendo la tarea y la prueba esta de la estrella, pero sin embargo algo estaba aprendiendo. Había información que estaba codificada, pero solo que no la podía expresar verbalmente. Entonces, este paciente, lo que nos dice es que hubo una transformación de memoria, las memorias episódicas se generan en el hipocampo, pero tienen que haber de alguna forma tienen que migrar hacia otras sesiones del cerebro, como por ejemplo la corteza, que ya la vamos a ver con más detalle, y además también puede generar otro tipo de memorias, como las memorias motoras. ¿Sí? Entonces, todo esto, que parece sencillo, revolucionó completamente la neurociencia, porque dijo, entonces los patrones neuronales no son fijos, van a ir modificándose y además dependen de la tarea que estén haciendo, sea o no memoria. Esto ya se los conté. Y ahora sí, tenían idea de que existe la reactivación, que la reactivación es un proceso activo, que si uno agarra la literatura y estudia un poco, ve que la reactivación es lo que se propone como el proceso por el cual se transforman activamente las memorias. Es cómo estudiamos esto. ¿Por qué? Porque la reactivación es un proceso, una actividad neuronal en conjunto que se está aprendiendo, ¿no? O sea, es algo que está pasando, es un patrón de activación que sucede en la cabeza, es cosas que se prenden y se apagan todas juntas.
Entonces, ¿cómo hago para poder estudiar eso? ¿Cómo hago para poder estudiar eso en el laboratorio y cómo hago para poder estudiarlo en humanos? Sobre todo, porque todo lo que voy a contarles yo es en humanos. Obviamente que en animales se puede hacer de otra forma, en animales no humanos se puede hacer de otra forma, pero vamos a pensarlo solo en humanos. ¿Por qué? Porque si yo tengo un patrón de actividad cerebral que se activa o no, significa que hay neuronas que están disparando y neuronas que no están disparando. O sea que yo podría mirar directamente qué le está pasando a las neuronas, registrar qué le pasa también a las neuronas. Pero como hablo, en vez de mirar neuronas individuales, estoy hablando de patrones, también hay algo que es un sistema. No es individual, hay algo de sistema ahí metido. Entonces podría estudiar todo el sistema cerebro, el sistema para todo, mirándolo macroscópicamente. Pero en realidad no tiene sentido hablar de algo en el cerebro que está pasando si yo no veo el comportamiento. Porque yo digo, la reactivación hace algo, pero lo que lo hace en el comportamiento. Entonces yo tengo que ver cambios en el comportamiento. Y eso es algo súper importante que pasa en la neurociencia. ¿Cómo estudiarla? ¿Dónde está la información que quiero yo llevar a cabo? Porque uno puede estudiarlo a cualquier nivel todo esto. Cualquiera, yo hablo de la reactivación, pero podría hablar de algo motor o podría hablar del lenguaje, porque todo se produce en todas las escalas. Tiene que haber algo neuronal, algo en todo el cerebro y algo que genere el comportamiento. Y lo interesante de la neurociencia es poder ver cómo hablan estas cosas para poder llegar a la saliencia que es el comportamiento. Entonces lo que les quiero contar yo hoy son 3 experimentos sencillos que hacemos en el laboratorio, que son independientes, donde no se superponen, uno no está relacionado con el otro, pero que podemos intentar ver el proceso este de reactivación que le hace a las memorias episódicas en los distintos niveles, a nivel de comportamiento, a nivel de sistemas y a nivel de neuronal o algo parecido a neuronal. Ya se los voy a mostrar. Y obviamente, como cualquier persona que estudia física, lo que quiere encontrar es la ley universal que pueda explicar todo este proceso, ¿no? De ir de las neuronas al comportamiento, que claramente no voy a llegar a eso en esta charla, y estoy lejísimos de poder encontrar la ley universal, pero me encantaría poder acercarme. Entonces, no sé si me... Pero bueno, es contarles a dónde voy, por lo menos a lo que pienso yo. Y eso es un problema de los físicos, que la gente que generalmente estudia biología o psicología no lo tiene. No quiere buscar la explicación del todo a todos los niveles, desde el micro al macroscópico. Pero nosotros, no sé, queremos el modelo estándar para todo, digamos. Entonces voy a contarles un pequeño experimento que está totalmente en proceso, lo está haciendo en el laboratorio un chico que se llama Guillermo Meriño, que es estudiante de física de la Universidad de Rosario. Y lo que está intentando él es cuantificar los cambios que se dan en el contenido de la memoria. No quiere solo ver que la memoria cambia su contenido, sino lo que quiere ver es poder cuantificarlo, poder realmente medir qué es lo que está cambiando cuando aparece la reactivación y ver si esos cambios se dan siempre, siempre podemos verlos. Entonces, para eso, lo que sí hicimos es generar un corpus de datos, ¿sí? Donde lo que analizamos es cómo las personas relataban libremente eventos que pasaron en el 2022. ¿Sí? Lo que hacíamos era pedirle a un grupo de personas que vengan al laboratorio, cuenten su vivencia, qué habían vivido ellos mismos en 2 eventos muy particulares del 2022 y que los relaten. Y los grabábamos, los registrábamos. Después esas mismas personas volvieron al laboratorio 5 meses después y les volvimos a pedir exactamente lo mismo. Cuéntenos cómo vivieron ustedes esta situación y esta otra situación. Y para poder, lo que nosotros queríamos ver es poder cuantificar cuando lo contaron la primera vez y cuando lo contaron la segunda vez. Porque lo que asumimos es que cada vez que uno lo cuenta está reactivando la memoria, está generando claves todo el tiempo que están modificando eso que yo tenía guardado. Y lo que hicimos para poder controlar estos cambios, porque hay 5 meses de diferencia, y podría ser solo un efecto del olvido, lo que está pasando es poner un grupo control más, donde solo venga a la segunda entrevista, que no pase por la repetición. Sí, por favor. ¿Qué es el valor cuantitativo que mide? Ahora les cuento qué medida, ahora voy, ya voy. Pero se entiende la lógica, o sea, yo lo que quiero encontrar es alguna medida, algún cuantificador, algo que me diga,
Bueno, acá valía 8 y acá vale 3. Y cambió. Y eso que cambió es significativo. ¿Qué es eso? Entonces lo que usamos para poder generar distintas medidas, ¿sí? Elegir y poder analizar el discurso, lo que hicimos es grabamos cada uno de los relatos, los pasamos por Whisper, lo tradujimos a texto, y ahí lo que hicimos es aplicar 35 medidas que provienen del procesamiento del lenguaje natural, ¿sí? Medidas de redes, de teoría de grafos, y algunas medidas que las sacamos directamente de modelos de lenguaje gigantes, de lenguaje grande, ¿sí? Básicamente usamos Grok nosotros. Y lo que hicimos es, esas medidas son desde el número de palabras, sustantivos, verbos, adjetivos que tenía. También lo que hicimos es convertir las palabras en vectores, lo convertimos en un embedding y lo llamamos a Word2Vec, y lo que intentamos ver es la coherencia entre las distintas palabras a partir de distancia seno, de distancia coseno, no seno, distancia coseno. Y después también agarramos y convertimos el discurso, el relato, en redes, donde cada palabra está relacionada a la siguiente por concurrencia. O sea, si yo digo una palabra y después digo otra seguida, esas dos van a estar relacionadas. Entonces lo que hicimos es generarnos grafos para cada uno de esos relatos y tomar un montón de medidas de grafos. Número de clustering, distancia mínima, ¿qué más pusimos? Comunidades, componente gigante. O sea, pusimos muchas medidas sin tener claro, no teníamos claro qué era lo que íbamos a ver, no entendíamos qué era lo que íbamos a ver. Teníamos una idea, alguna pequeña hipótesis, pero era bastante exploratorio, es bastante exploratorio, porque no sabemos efectivamente qué son los cambios, cómo se van a ver los cambios en el tiempo, sabemos que va a cambiar, pero no sabemos qué va a ser totalmente relacionado a la reactivación y qué es por el olvido. Sí esperábamos que con el paso del tiempo uno diga menos palabras. Entonces, si uno dice menos palabras, tiene un grafo más chico, con menor cantidad de nodos, con distinta cantidad de enlaces, con menor densidad, pero no sabíamos mucho más. Lo que tomamos eran esas 30 medidas, las estudiamos un poco e hicimos un, ¿cómo se dice? Un análisis de reducción de dimensionalidad, porque no las 30 no nos iban a dar toda la información, entonces elegimos hacer algún tipo de análisis de reducción de la dimensionalidad. En particular, los dos relatos con los que nosotros trabajamos, que sucedieron en el 2022, son dos relatos. Uno es cómo ellos vivieron cuando salimos campeones del mundo, y otro es cómo vivieron el partido con Arabia. ¿Sí? Los dos partidos pasaron con un mes de diferencia, y lo preguntamos al año y medio, o sea que en realidad la distancia entre los dos eventos era muy cercana en el tiempo. Pero lo interesante de estos dos eventos es que lo que tienen es una emotividad, un nivel y una intensidad emotiva muy distinta. Claramente, cuando la gente cuenta qué hizo en el 2022 cuando Argentina salió campeón, es muy positivo, es un relato muy positivo. Fíjense que todas las personas en general lo marcaron como un relato positivo y con una intensidad que está arriba del 50%. ¿Sí? Cuantificamos la intensidad de 0 a 10. Y eso no se ve cuando vemos el análisis de Arabia. Cuando vemos el análisis de Arabia, en general lo que vemos es que el relato que ellos dan es neutro, en general es neutro, en la mayoría lo considero neutro, y después tiene una intensidad media cercana al 5. ¿Sí? Esto no es lo que ellos reportaban, sino es directamente lo medimos usando LLMs. Agarramos, metimos los relatos y nos fijamos qué nos daba el LLM para esto. La métrica de intensidad, Sí. ¿cómo la construyeron? Le pedimos que nos diga, tenés el relato, decime un número entre el 0 al 10. Elegimos, como las personas decían ellos cuánto creían que es. Nosotros también le hacíamos una escala, una encuesta de autopercepción, diciendo, bueno, este relato, ¿qué tan intenso es para vos? Lo que hicimos es elegir el 10% de los datos y buscamos la correlación, corregimos el modelo del LLM para que correlacione con lo que las personas habían reportado. Y analizamos todo directamente desde acá. Te quería contar si puedes contar algo que capaz que nosotros tenemos algunas materias más de inteligencia artificial y lo usamos más común, que es reducción de dimensionalidad. Sí. No incluimos en capaz que perdón. recurrente y no. Perdón, yo hablé
yo creo que ustedes saben un montón de cosas mucho más que yo, entonces no me meto. Pero cuando digo reducción de la dimensionalidad, tenía 30 variables o 35 variables. Y yo no puedo agarrar e interpretar qué es lo que está pasando en las 35 variables. Hay información que quizás está en alguna de ellas o en alguna combinación lineal entre ellas. Entonces lo que nosotros hacemos es decimos, bueno, estas son todas las variables que nosotros tenemos, busquemos combinaciones entre ellas, que pueden ser lineales o no, que sean las que me expliquen la diferencia que yo quiero, que me expliquen qué es lo que está pasando. ¿Sí? Entonces, hicimos distintos tipos de reducción, hay muchas formas distintas, así más o menos, eso dígamelo, todo lo que yo hablo me van frenando y voy volviendo. Realmente hay varios, pero Sí. principalmente tenés un grupo de ingeniería e inteligencia artificial que te va a seguir muy bien justo en este tema, y capaz otro de biotecnología que, bueno, obviamente no son cosas que cursan. Bueno, prefiero que me paren en cualquier momento y que discutamos antes de que se guarden las preguntas. Prefiero todo el tiempo que me paren y que vayamos discutiendo esto. ¿Tenés alguna pregunta o no? ¿Vos? Sí, no. Pero en serio, párenme, y vamos para atrás y vamos viendo. Pero en este caso nosotros tenemos estas variables un montón y decimos, bueno, queremos encontrar la combinación de ellas que puedan ver cómo cambia en el tiempo, qué es lo que hace la reactivación. En particular, lo que nosotros encontramos es que lo más importante, ahora vuelvo para atrás, es una combinación lineal de esas variables, ¿sí? Y que lo que permite muy bien la primera componente de componentes principales, donde incluyen el número de nodos del grafo, las comunidades que se forman en el grafo, ¿sí? O sea, qué tan cerrados, qué tan conectados están entre sí los primeros vecinos, la cantidad de enlaces, ¿sí? Bueno, el número de palabras por relación con el número de nodos, y la cantidad de enlaces que tenga el grafo, o sea, estoy mirando esto, o sea, estoy mirando la estructura del lenguaje, o sea, la estructura discursiva de cómo narró, esto es lo que me permite diferenciar muy bien entre la primera entrevista y la segunda entrevista. Y no encuentra diferencias significativas entre la primera entrevista y el control. Sí. Una pregunta. En el gráfico anterior, ¿cómo se relacionaba ¿Cuál? ¿Este? sí, la intensidad con el color de la calificación positiva o negativa? La intensidad es esta distribución y la valoración positiva, negativa, neutra son los colores que están acá abajo. Esto es el 100%. Entre más rosa, es más. Lo que pasa es que se ven todos iguales los colores. Bueno, juro que es una escala de. Entre más rosa es más positivo. O sea, casi el 80% dijo que era positivo. El rojito es negativo, que es este que está acá. Y el neutro es el que está en el medio. Toda esta es la escala del 100% y lo que hice es escalé los 120 relatos que tengo y me fijé, bueno, el 80% dijo positivo, el 10 dijo neutro, el 10 dijo negativo. En el caso de Arabia, fíjate que la proporción es distinta. Si esto es el 100%, acá tenés mucho, no se ve nada, pero esto es más rosa, esto es más rojo y este es más rojo todavía, se ve mucho más claro en el medio. Y la curva es la intensidad. No tiene nada que ver con... No, Ah, ok. son dos cosas distintas, son dos gráficos superpuestos, uno arriba del otro. Gracias. No, lo podría hacer acá. Creo que acá se mejor los colores. Pero bueno, más o menos. Pero son, o sea, todo esto es el gráfico, la curva, la distribución para la intensidad, y esta es la distribución para la valoración. Son dos formas distintas. Entonces, como les decía, entre la primera entrevista y en la segunda encontramos que la primera componente, cuando hacemos la reducción de dimensionalidad, la primera componente que nos da información de cómo es el discurso, cómo está narrado ese discurso, ¿sí? Qué palabras eligen decir seguido de qué, es lo que me diferencia entre la primera entrevista, pero solo para el caso de Arabia. Solo lo podemos ver en el relato de Arabia. Y eso no lo podemos ver para cuando vayamos a ver campeones del mundo. ¿Cómo creen que podría interpretar ese resultado? ¿Por qué creen? Que en uno no veo diferencias entre los dos relatos y en el otro sí. De emotividad asociada. Exactamente. Cuando la memoria es más emotiva, es más intensa,
cambia menos con el tiempo, es menos susceptible a la reactivación y menos susceptible al olvido, ¿sí? Es más fuerte. Entonces, lo que nos está diciendo esto, que los cuantificadores estos que nosotros encontramos, ese cuantificador que nos da información sobre cómo están narrando el relato, ¿sí? Solo lo podemos encontrar cuando la memoria no es suficientemente intensa. ¿Sí? Cuando la memoria es muy intensa, cuando la persona la tiene muy guardada porque le fue muy importante, fíjense que el nivel de intensidad y emotividad probablemente esté muy relacionado con el valor, cómo valora a las personas eso, ahí es más difícil poder modificarlas. Más difícil que sea susceptible a la reactivación. ¿Se entendió más o menos? Igual esto lo estamos haciendo, seguimos trabajando en esto y estamos viendo más variables. Sí. Acá, hablando todavía del nivel de emotividad asociado, no sé, ¿probaron ahora un nivel de emotividad, digamos, bueno, asociado bueno? ¿Probaron uno malo también? ¿O? Sí, ahí tenemos 4 relatos más. Ok. Tenemos 4 relatos más. Lo que hicimos es, la primera pregunta que es así como rara es ¿por qué elegimos esos relatos y no elegimos otros? Porque en realidad son memorias colectivas, ¿no? No son memorias individuales. Son eventos que le pasaron a todos, pero uno quizás teníamos que inducirlos porque cuando uno le dice, bueno, contame de cuando Argentina salió campeón, bueno, entonces cuando el Dibu atajó el penal y no sé qué, digo, no quiero que me cuentes el partido, quiero que me cuentes tu vivencia. Eso es lo primero. Pero lo que intentamos hacer es poder fijar los tiempos cuando sucedieron. Si nosotros le decíamos, bueno, contanos de la última vez que fuiste a visitar a tu abuela, probablemente todas esas cosas pasaron distintas. Entonces lo que tenemos son otros relatos donde le pedimos que nos... Primero hicimos una encuesta de buscar cuáles eran los relatos más relevantes de que habían sucedido en el 2022, para que haya pasado mucho tiempo. Uno fue este, el otro fue el de Arabia, el otro fue el intento de asesinato a CFK. El otro fue, en el 2022, volvieron, por lo menos la mayoría de estos que participaron son estudiantes de la Facultad de Exactas, entonces en el 2022, en marzo, volvieron a la facultad, entonces les pedíamos que nos cuenten cómo fue el inicio de la presencialidad, la vuelta a la presencialidad también. Tanto el de CFK como el de la vuelta a la presencialidad tienen una carga emotiva mucho menor que esta, y ahí los cambios se ven más grandes todavía. ¿Sí? Y después, también como un relato control, que no haya pasado el tiempo, que nos cuenten qué habían hecho antes de venir. Les decíamos, bueno, contanos, Rob, qué hiciste antes de venir. O sea, es una memoria que no se consolidó, es una memoria que no está guardada ni codificada en el cerebro. Entonces ahí el relato era muy distinto y eso lo usamos como medida de control de todo para ver los cambios. Pero sí, estamos analizando. ¿Qué pasa si nosotros analizamos una memoria pero está asociada a otra memoria con otra connotación emocional? Supongamos el caso de que Argentina salió campeón, pero no sé, en el caso de una persona, ese mismo día también falleció su abuelo. Bueno, ¿Esa memoria es más intensa y resistente al olvido? Ahí es re buena tu pregunta. Cuando uno trabaja con memorias y sobre todo memorias autobiográficas, memorias que no están hechas y creadas en un laboratorio, tiene toda la variabilidad del mundo del sistema. Entonces, para alguien puede ser muy emotivo para un lado, o sea, puede ser emotivo positivo y emotivo negativo para el otro. O sea, entonces lo que nosotros hacemos es en realidad tomar corpus, o sea, repetir este experimento para 100 personas. Tomar mucho N para que poder, o sea, dado que la variabilidad es tan grande, poder hacer estadísticas sobre eso. Entonces no miramos los casos particulares, uno a uno, no es que analizamos uno a uno esos casos. Pero si nosotros en vez de tomar 100 personas hubiéramos tomado 10, esto no lo podríamos llegar a ver nunca, porque es muy distinta, la variabilidad es tan grande que no podemos ver algo medio colectivo, digamos. Y eso tenemos que tener mucho cuidado cuando estudiamos con memorias autobiográficas. Y algo que sí nos pasó, perdón, lo cuento esto como detalle, hay un montón de algoritmos en realidad para estudiar sentimiento, ¿sí? De análisis de sentimiento del lenguaje, que son como, muchos de ellos son como diccionarios, ¿no? Que se fijan qué palabras usás y te dice, bueno, esto es positivo, esto es negativo. Lo primero que hicimos antes de meternos con LLM, con GPT o en este caso con Grok, es probar eso, que son los más clásicos, los más utilizados. Son más viejitos, pero bueno, son bastante estándares. Y lo que nos pasó es que en particular, cuando analizábamos el Campeones del Mundo, nos daba siempre negativo. O sea, siempre nos daba que la emotividad era negativa del relato.
Y las personas decían, no, para mí es totalmente positivo. Y vos decías, pero estoy probando Pay Sentimiento y me da negativo. ¿Por qué? Bueno, porque las personas dicen, no, casi me muero, tuve un ataque al corazón, o sea, las palpitaciones, o sea, todas las palabras que usaban eran muy negativas. O sea, si vos las sacás de contexto, son negativas, pero en el global son positivas. Y eso es una dificultad que uno tiene cuando analiza lenguaje hablado. Muchas veces cuando uno analiza el lenguaje escrito, es mucho más lineal. O sea, uno tiene que, o sea, les pasa. ¿Qué pasa? Si ustedes le escriben un mensaje a alguien por WhatsApp, tienen que ser lo más literal posible, ¿no? Porque si no, la otra persona puede interpretarlo para cualquier lado. En cambio, cuando uno habla, la tonación, el tono que pone, la prosodia que tiene, toda la información gestual que está usando, todo eso da mucha más información que no solo las palabras. Y eso no lo estábamos capturando nosotros, no estábamos estudiando eso, no es que no se puede hacer, no lo hicimos, no filmamos, no lo hicimos, ¿sí? Entonces, para poder analizar ese caso y poder buscar esta correlación que les decía entre lo que cómo la gente autopercibía ese relato o ese evento y lo que decían, lo que tuvimos que trabajar es con el LM, que podía llegar a entender un poco más global de lo que estaba diciendo las personas. Yo sé que no es lo que vos preguntaste, pero me salió, me fui para otro lado. Pero bueno, uno tiene que tener cuidado cuando trabaja con todos estos algoritmos si efectivamente está capturando lo que uno quiere o no, según la variabilidad que tenga. Entonces, bueno, este primer experimento que estamos haciendo es esto. Lo que intenta es miró o encontró algún cuantificador que sobre todo está relacionado a la narración, a la estructura narrativa con lo que uno dice, que eso se ve alterado por la reactivación y se ve alterado solo en casos donde el nivel de emotividad es baja, ¿sí? Entonces, en un segundo experimento, ¿sí? Lo que quisimos es cambiar de nivel, salir un poquito del comportamiento e ir a ver un poco qué pasaba a nivel de sistemas, en el caso de la reactivación. Entonces, en este caso en particular, lo que nos preguntamos es si podíamos identificar a nivel de todo el cerebro qué era lo que estaba pasando con la reactivación. Y en particular, ustedes se acuerdan que yo les dije que la reactivación podía modificar a la memoria en distintos sentidos. O la podría fortalecer, o la podría impedir o debilitar, o la podía incorporar información. Entonces nos centramos y podíamos ver particularmente qué pasaba cuando la reactivación fortalecía la memoria, la hacía más fuerte, ¿sí? La hacía más resistente al olvido. Bueno. Entonces, para eso usamos un protocolo que no voy a entrar mucho en detalle, ahora sí es una memoria construida en el laboratorio, ¿sí? Que es muy usada por el grupo donde yo trabajo, que lo que tienen que hacer las personas es ver una imagen, un sonido, y lo que tienen que aprender es la relación que hay entre estos pares de sílabas. Tienen que aprender que la sílaba IT está relacionada con la sílaba OBN, que la ASP está relacionada con el UOD, y así sucesivamente, ¿sí? Entonces lo que hacen es, vienen al laboratorio, se sientan, les ponemos la computadora, ven una imagen, ven un sonido, y tienen que aprender estos 5 pares de sílabas que no tienen ningún tipo de sentido. Entonces, para eso tienen que hacer 10 triads donde tienen que completar. Uno le pone IT y ellos tienen que contestar OBE. Uno les pone NEB y tienen que contestar FOT. ¿Sí? Entonces, lo que hacen una vez que ya aprendieron la relación de los 5 pares de sílabas, se van y vuelven al segundo día. Y en el segundo día les hacemos 2 tratamientos. A un grupo de personas les mostramos solo la imagen y el sonido, o sea, estamos dando algunas claves nada más, ¿sí? La imagen y el sonido que estaba relacionado, y al otro grupo de personas le damos la imagen y el sonido y les damos una de las sílabas claves, y nada más, y no pueden contestar más nada. O sea, la única diferencia entre este grupo y este grupo es que este vio una sílaba, ¿sí? Y en el tercer día evaluamos la memoria, vemos cuánto se acuerdan. Y lo que nosotros queremos ver es, sabemos que efectivamente sabemos que este tipo de recordatorio, este tipo de intervención mejora mucho más la memoria, es lo que se conoce como efecto de testeo, que cuando uno está por contestar y lo cortan o no lo dejan completar, fíjense que acá no tiene la intención de completar, no llega a eso, pero acá se le da la primera sílaba clave y le cortás ahí el problema. Entonces,
Cuando acá tiene la intención de contestar, esto mejora la memoria, hace que esta memoria sea más fuerte que esta. Esto es algo que se sabe en educación, o sea, es algo conocido. Entonces, lo que nosotros fuimos a ver es, hicimos registrar qué era lo que estaba pasando cuando le poníamos esto. Pero no fuimos a registrar mientras estaban mirando o estaba pasando esto, sino fuimos a ver exactamente después. ¿Por qué? Porque si está la reactivación, es un proceso que después me genera una cadena de un proceso de cambios en el cerebro, tiene que estar iniciándose acá y tiene que estar sucediendo posteriormente. Entonces lo que fuimos a ver es qué pasaba con un electroencefalograma justo después de la presentación, de esta intervención. Sí, ahora voy a que es un efecto. ¿Está relacionado con la teoría de Miller del número 7? No, no, esto no. ¿Por qué son 5? Porque empezaron a hacerlo así. No, Pero- no, yo digo porque recuerdo haber estudiado un experimento que se hizo hace mucho, que medía el procesamiento de información y la memoria de trabajo. Era también asociando música con patrones y determinó un límite específico. Sí, pero ahí te daba como, usabas la memoria de trabajo y lo que hacías es vos tenés como un chunk, una capacidad máxima de storing en el cerebro y que más allá de eso no podías tener, más información que eso no podías tener. Esto no, igual si uno lo piensa, en realidad le estoy dando solo 5 cosas, porque estoy aprendiendo, le estoy pidiendo que me aprenda estas 5 asociaciones. Lo que estoy haciendo es darle un contexto enriquecido. Al ponerle una imagen y una música hace que todo hagas que puedas juntar toda esa información. Pero no tiene que ver con eso. Porque aparte no estoy viendo memoria de trabajo. Yo lo estoy viendo al otro día y al otro día. O sea, estoy dejando que pase el tiempo y que se estabilicen todos los cambios cerebrales que pasen. Si yo quisiera estudiar memoria de trabajo, lo tengo que estudiar inmediatamente después. Y yo lo que quiero ver es justo qué pasa acá en esta intervención. Entonces lo que yo hago es mirar con un electroencefalograma justo después. ¿Qué es un electroencefalograma? ¿Alguien se hizo alguna vez un electroencefalograma? ¿No? ¿Nadie? ¿Todo? El electroencefalograma básicamente lo que hace son un montón de electrodos que se ponen en el cuero cabelludo y que miden la señal eléctrica de las neuronas. Cuando un grupo muy grande de neuronas está disparando, eso genera una corriente en la corteza que se puede medir. ¿Sí? Uno puede registrar cuando está pasando algo en el cerebro, cuando estás haciendo alguna tarea, distintas corrientes y distintos voltajes, diferencias de potenciales que son del orden de los microvolts. Entonces puede asociar que el cerebro está haciendo algún tipo de procesamiento. Entonces, no miramos, esto es un gráfico, estos son todos los métodos que existen, invasivos y no invasivos, para poder estudiar cómo se mide el cerebro en humanos, ¿sí? En particular, y algunos de estos son en ratones también. Y lo que tiene este gráfico de bueno es que te dice de las distintas formas o formatos de técnicas de medición, cuál es la resolución temporal y cuál es la resolución espacial. Porque uno lo que quiere ver es qué pasa en el cerebro en un determinado tiempo. Y fíjense que hay cosas, alguna vez escucharon nombrar a la resonancia magnética. Bueno, la resonancia magnética sirve para ver también qué está pasando. La resonancia magnética funcional sirve para saber qué está pasando en el cerebro. La resonancia magnética funcional tiene muy buena resolución espacial, o sea, puede decir muy bien en qué región están pasando las cosas, pero tiene una resolución temporal muy chiquita. O sea, bueno, chiquita quiero decir que mala, de 4 minutos, de alrededor de 4 del orden de los minutos. Uno no puede ver procesamientos más chicos, más rápidos que eso. En cambio, si uno trabaja con un electroencefalograma, que no es nada invasivo, porque es nada, te pongo gel, te pongo un gorrito, tipo un gorro de pileta, te pongo gel y te pongo cablecitos en la cabeza, eso no tiene ningún tipo de no es invasivo, lo que veo es, tengo una muy buena resolución temporal, puedo ver procesamientos muy rápidos, cosas muy rápidas que están pasando, pero tiene una muy mala resolución espacial, porque no puedo decir en qué región del cerebro está pasando, no puedo decir, este grupo de neuronas que están en el hipocampo están disparando juntas y te generan esta corriente. Sí, eso no lo puedo decir con electroencefalografía. Quizás justo este tipo de problemas de los que vos estás trabajando con buscar un correlato neuronal en el comportamiento hacia Neural, sí. neural, perdón. Bueno, nada, justamente, o sea, pensamos que hay un rol clave en el hipocampo, ¿no? Al ver estas memorias, y quizás como es una estructura muy intracranial, debajo de la corteza,
la información que podés recibir del electroencefalograma es de actividad más sobre la corteza, que estamos como perdiendo mucha información, o sea, mucha dimensionalidad que no accedemos, que está en el hipocampo, y no sé hasta qué punto el electroencefalograma puede detectar la actividad eléctrica de neuronas o clústeres de neuronas dentro del hipocampo. Es una pregunta que tengo para vos. Bien, muy buena la pregunta. Y lo que tengo que decirte es que no todo pasa en el hipocampo. O sea, en general las memorias, yo todo esto me lo salteé, o sea, no me metí en la teoría más interna de memoria, pero es cierto que el hipocampo cumple un rol muy importante en la formación de memorias episódicas, pero después las memorias se generan en trazas que están distribuidas por todo el cerebro y tienen un rol importante en el hipocampo y también en la corteza frontal sobre todo. ¿A qué se dice traza? Traza es la relación, es el patrón, la relación que hay entre las distintas neuronas que están disparando, cómo están relacionadas, como si fuera la red, si querías. Y también otra quizás limitación es tecnológica, no es una sino de decir que la comunicación neuronal está a la escala de decir, bueno, yo puedo estar mirando los neurotransmisores que están disparando acá con la electroencefalografía, yo estoy accediendo a cambios en la polaridad de las neuronas. Entonces, la pregunta es... En grupos de neuronas, en ni grupos siquiera de- en neuronas, o sea, es mucho menor, o sea, que eso. Sí. Claro, entonces, quizás algo que, una pregunta que también tenía para vos, es decir, ¿no estaría bueno estudiar a las neuronas in vitro, ¿no? O sea, en vez de en un ser humano, ver comportamientos en un cultivo, ¿no? Y fijarnos si hay alguna codificación en las memorias que está encodiada en los neurotransmisores que nosotros no podemos ver, ¿no? Porque claramente no podemos acceder a los neurotransmisores por no solo la resolución temporal, espacial y la escala que tiene el neurotransmisor. Es una pregunta que... No, y estoy totalmente de acuerdo y para mí la gran respuesta de todo eso es esto. Si yo miro solo los neurotransmisores, yo no tengo forma nunca de ir desde los neurotransmisores al comportamiento. Que vos estás hablando en un cultivo celular o trabajar, agarrar y hacer un slide de cortarle el cerebro a alguien y poder medir o ponerle un marcador. Claro, no puedes preguntarle qué No, pensás. ¿qué pensás? Vos no le puedes preguntar a un pedazo de neurotransmisores. Entonces perdés esto. Y eso es lo que digo, es que claramente, o sea, los cambios originales de una memoria se originan empezando por el nivel sináptico, ¿sí? El nivel de proteínas, genético, y eso va creciendo. El problema es cómo uno puede llegar al comportamiento, que es en realidad lo que le importa. Porque a mí no me importa, en realidad, bueno, a mí no, hay gente que sí. Pero no importa si vos tenés más GABA o menos GABA. O sea, a mí me importa después cómo hiciste para que eso te cambie el comportamiento. Y no es una sola cosa que está pasando. Lo que está pasando es un proceso a muchas escalas distintas. Entonces, cómo lo enganchás es cómo lo veas. Es cierto, todas estas cosas que yo quiero decir, que de hecho termino diciendo que en realidad no sé nada del sistema. O sea, ese es mi fin ya spoileé el final. O sea, lo que haces es intentar mirarlo en distintas escalas, intentar buscar un pequeño link entre una cosa y la otra, pero no puedo llegar a explicar todo el problema. Porque para poder explicar todo el problema necesito esto que yo decía primero, la ley universal que me pueda describir, desde el neurotransmisor hasta el comportamiento, que es usar, en física se llama, puedo estudiar las partículas elementales y puedo estudiar la gravitación universal, todo con la misma ecuación diferencial, ¿sí? Digo, eso es lo que yo quisiera poder hacerlo. No lo puedo hacer. Entonces lo que voy viendo es, a distintas escalas, intentar ver qué cosa va macheando un poquito con el comportamiento para poder ir construyendo y sacando información. De lo que vimos recién puedo decir la importancia de la emotividad, de la intensidad de la memoria. Bueno, de esto voy a mostrarles otra parte, como no es solo en el hipocampo que se suceden esos cambios, sino suceden en otras regiones del cerebro. Bueno, ir como construyendo, pero no puedo contestar todo. Y sí, estoy de acuerdo, estoy súper de acuerdo con vos que en realidad estoy mirando cosas muy separadas y que no puedo llegar a... Sí, igual no es una limitación. Pero no es, no. Es tecnológica, no tenemos... Pero no sé si, también es científica, o sea, ¿cuánto sabemos nosotros de todos los sistemas, en realidad? ¿Cuánta cosa es que sabemos o nosotros asumimos correlaciones o relaciones que hay entre esas cosas? ¿Cuáles son los? Es muy importante saber en qué nivel estás estudiando y en qué nivel podés contestar tu pregunta, ¿sí? Y cuánto eso puede abarcar para el otro lado. De hecho, la gracia de que saber que están todos estos niveles y que cada uno tiene información es que te puedas generar preguntas para ir para el otro nivel. Pero eso es lo que quería contar, porque decía, yo le pensé la charla como más de limitación científica y qué genera la ciencia
La gracia de la ciencia es que te genera todo el tiempo nuevas preguntas para poder explicarlas, responderlas, digamos. Pero sí, es eso. Y acá, en particular, lo que yo quiero ver es, como les decía, solo puedo ver, o sea, no puedo ver el hipocampo, no puedo ver una región particular del cerebro, sino puedo ver cómo se comunican las distintas partes del cerebro. Entonces estoy viendo un sistema, es un nivel mesoscópico, si querés. No es microscópico, no es a nivel neuronal, no es a nivel de comportamiento, sino estoy viendo, bueno, una cosa de escala medio entre medio. Pierdo un montón de información, sí, pero bueno, intento hacer el link entre el comportamiento y eso. Bueno, esto rápido, lo paso rápido. Efectivamente vimos lo que queríamos, que las personas que vieron la primera sílaba tienen mayor cantidad de palabras, se acuerdan mayor cantidad de sílabas en el tercer día que las otras. Eso es significativo cuando el aprendizaje es igual. Y lo que vimos es, así medio rápido, es que primero ver si efectivamente la intervención genera algo distinto en el cerebro. Lo primero que miramos es, che, esto que está haciendo que dura, la intervención les juro que dura 30 segundos. ¿Sí? Le pongo una imagen, la música, la corto y estoy viendo qué pasa en el cerebro. Y después la persona no está haciendo nada. Y yo estoy mirando en el momento en que la persona no está haciendo nada. Entonces lo que me fijo si es eso que te hice. ¿Te generó algún cambio? Entonces comparé un resting state mientras la persona estaba haciendo nada antes de que le haga la intervención con cuando la persona estaba sin hacer nada después de la intervención, justo después. Y me fijé si efectivamente había algún cambio en la actividad cerebral antes y después. Y en particular lo que veo, esto no sé si alguna vez lo vieron, lo que dice es mirar la señal eléctrica pero en el espacio de frecuencias, ¿sí? O sea, no lo estoy mirando el voltaje en el tiempo, sino lo que estoy viendo es cómo cambia la señal, la frecuencia, la amplitud de las frecuencias en el tiempo. Y lo que veo es, tanto para una intervención como para la otra, lo que veo es cambios en esta banda de frecuencia, que es una banda de frecuencia que va entre 25 y 40 Hz. Estos son los canales, esto que está acá, este coso, son canales, estos serían las frecuencias, ¿sí? Y el color significa la diferencia entre lo que pasó después de la intervención con antes de la intervención. Entre más fuertes los colores hay mayor diferencia. Entonces acá esto que está muy azul y que está marcado en negro, que tiene los contornos en negro, es donde es significativa la diferencia. ¿Sí? Y para las dos intervenciones lo que es llamativo es que el cambio sucede, hay un cambio que sucede en la misma banda de frecuencia, que sucede en lo que se conoce como la banda beta, que es alrededor de los 25 Hz. Bueno, en base a un trabajo que habíamos hecho nosotros hace muchos años ya, en el 2019, lo que vimos es que cuando nosotros recuperábamos, o sea, si íbamos al día de la evaluación, o sea, el tercer día, y mirábamos cómo era cuando recuperaban esa memoria, cuando se acordaban, lo que veíamos es que en el caso este, se necesitaba que el cerebro el cerebro trabajaba más relajado que en este caso. Cuando lo hicimos con un resonador magnético, lo que vimos es que en este caso la red cerebral involucrada en recuperar la memoria estaba menos activa que en el caso donde no habían visto la primera sílaba. ¿Sí? O sea que ya de por sí había un cambio, o sea, había mayor esfuerzo, ¿no? Y ese esfuerzo lo podíamos cuantificar a partir de la red del cerebro. Cuando hablamos de la red del cerebro, estamos hablando de todo el cerebro. Lo construimos en una red gigante y nos fijamos cómo trabajaba coordinadamente el cerebro en su totalidad. Entonces intentamos construir algo parecido, en este caso para antes y después, y lo que nos quedan son este tipo de redes cerebrales. Esta red cerebral para el caso de la primera sílaba y red cerebral para el caso donde no ven las sílabas. A simple vista se ven bastante parecidas. Cada uno de los puntitos es uno de los electrodos que tienen en la cabeza. Tienen 64 electrodos, o sea, 64 cables alrededor de toda la cabeza. El ancho de los círculos es cuál de estos nodos está más conectado, ¿sí? Cuál tiene más conexiones con distintos electrodos, y el color es por el que pasa mayor información. Es la intermediatez que tenga ese nodo.
Así no se puede ver nada, no se puede ver muchas diferencias, esto es un promedio de todas, pero lo que hicimos es decir, bueno, ¿cuáles de las medidas que de estas redes cerebrales me permiten distinguir entre las dos intervenciones? ¿Sí? ¿Cuáles me dicen qué medidas me permiten entender si pasó por este o pasó por este? ¿Sí? Entonces, para eso lo que hicimos es hacer, a partir de un árbol de decisión, ver cuál era la importancia de los distintos atributos de la red que me diferenciaban entre las dos condiciones, y en particular, lo que vimos es que las mayores diferencias pasan con los nodos que están en la corteza frontal izquierda y en la corteza frontal derecha. En particular, no qué tan conectados están los nodos, sino por cuánto flujo de información pasa por esos nodos. ¿Sí? Y lo que vimos es que en la condición esta, que es la que después van a tener mejor retención de memoria, tienen una inhibición de la zona frontal. O sea, la parte frontal del cerebro parece estar más inhibida, parece ser menos importante. Por eso esto nos da más abajo y este nos da más arriba. ¿Sí? Entonces, fíjense que lo que estamos viendo es súper sutil. Estamos viendo qué pasa en el cerebro después de que nosotros le mostramos algo de 30 segundos y eso de 30 segundos me va a cambiar cómo va a retener la memoria, cuál va a ser la retención de memoria. Y esa diferencia en particular la encontramos en qué tan sincronizadas están los nodos, la información acá adelante, ¿sí? Y cuántas circulaciones, cuánta información está pasando por acá. Y en particular parece haber una inhibición más alta en la que vas a tener mayor retención de memoria. O sea que claramente la corteza prefrontal estaría funcionando como un controlador, ¿no? Uno muchas veces vieron que les dicen, no tenés no tenés inhibición frontal, o sea, decís cualquier cosa, no te inhibís, ¿no? Porque la parte frontal se dice que es como un controlador del cerebro, de todo lo que pasa. Bueno, entonces, al estar menos controlado, se ve que están pasando más procesos, o uno podría inferir que están pasando otros procesos en la zona parietal, que está más involucrada la memoria. Bueno, esto... ¿Se entendió eso? Pues fue muy rápido lo dije todo. Estoy pensando acelerar todo y... ¿Podemos usar eso a nuestro favor para memorizar cosas? ¿Qué cosa? ¿En la intervención? O sea... No, digo, por ejemplo, si nosotros quisiéramos retener algo a mayor plazo, Sí. nos debería más relacionarlo con, por ejemplo, un concepto con una imagen y una música, Sí. un sonido, que es solo una imagen. Sí, recontra, sí. Eso estamos intentando hacer como intervenciones distintas en pacientes y en personas mayores para poder hacer eso, de que la memoria dure más y puedan tener más acceso a la información guardada. Pero yo esto que les dije, esto es bastante clásico, o sea, si le preguntan quizás a cualquier maestro de escuela, les va a decir, sí, se conoce como el efecto de testeo. Si yo a ustedes ahora agarro y después mañana les pido que ustedes completen un formulario de lo que yo dije hoy, o mañana les hago leer todo lo que yo dije, les va a hacer mucho más, se van a acordar mucho más y completan el formulario. Por más que no tengan feedback, que a nadie se los corrija. Porque ese proceso activo hace que la memoria sea mucho más fuerte. Y es lo que usan, o sea, por eso uno dice, en las evaluaciones uno aprende. Porque cuando uno hace ese esfuerzo de intentar acordarse, ese esfuerzo que estás haciendo hace que esa memoria sea mucho más fuerte. Y se utiliza, por ejemplo, clínicamente al revés, por ejemplo, el efecto postraumático en cuestiones, o sea, ya se lo aplica. Se lo aplica más o menos, porque la mayoría de estas cosas están probadas y realmente validadas en lo que son memorias construidas en el laboratorio, ¿no? Entonces, las memorias construidas en el laboratorio es muy difícil que yo te genere una memoria tan fuerte que te genere un trauma. Primero, no me lo va a dejar hacer a ningún comité de ética del mundo. Pero ponele un poquito sí, pero no mucho. O sea, te puedo dar un shock eléctrico, pero no mucho más que eso. No, ya shock eléctrico no, pero sí un sonido fuerte que te moleste. Pero sí, se está intentando hacer. Hay varios investigadores que lo que agarran es gente que tiene, no sé, miedo o fobias a las arañas, ponele. Y entonces a partir de estas intervenciones intentan modificar la memoria para que no lo tengan.
Lo que pasa es que lo ves en un tiempo acotado. Generalmente los trabajos no son muy longitudinales ni tan controlados para poder hacerlo. Muchas veces lo que tienen en todo lo que es estrés postraumático es que es difícil generalizar la memoria, porque yo acá te estoy haciendo aprender 5 pares de sílabas. Y vos tenés fobia a las arañas. Entonces yo puedo hacer, quizás puedo lograr en el laboratorio que no le tengas miedo a ciertas arañas que son las que yo te muestro, o ciertas imágenes de arañas que yo aprendiste o te modifiqué la memoria. Pero eso que yo te modifiqué no lo podés generalizar a todo el resto de las arañas. Pero sí, todo el tiempo se están intentando buscar intervenciones para eso. Pero bueno, importante en esto es el rol de la corteza prefrontal, o sea, es cierto, no pudimos ver el hipocampo, no estamos viendo directamente qué pasa en el hipocampo, pero hay algo, una actividad acá frontal que lo que se inhibe hace, que cuando se inhibe hace que yo tenga mayor retención de la memoria. Esto, te agarré y te enseñé 5 pares de sílabas que las tenías que asociar. Te dije que tuviste que aprender esta lista de 5 sílabas. Eso lo generé yo en el laboratorio. Pero si yo te pregunto, vos tenés un montón de otras memorias. No sé, ¿dónde vivís? Es una memoria que yo no la generé. ¿Cómo fue tu día anterior? Todo eso es una memoria que yo no controlo. Eso es lo que se conoce como memorias autobiográficas. Entonces, en las memorias autobiográficas, o muchas veces las memorias traumáticas vienen de tu vida personal, de tus eventos que te pasaron personales. Entonces, eso yo no controlo todo lo que pasó ahí. En cambio, en el laboratorio yo tengo un ambiente más controlado. ¿Se entendió la diferencia? Una duda respecto, o sea, a la experimentación esta que haces en el laboratorio, vos dijiste que utilizás estos 2 grupos de control donde a uno le dabas una sílaba solo y a otro no. Esto básicamente lo hacen para como evitar esos sesgos, donde, por ejemplo, no sé, el grupo en particular con el que estás experimentando podrían, ¿cómo te puedo decir?, tener otro resultado por el solo hecho de que están haciendo tal actividad, tal experimento, o sea, como que la memoria se podría ver afectada por el solo hecho de estar experimentando en ese momento. Sí. De hecho, nos pasa, intentamos hacer alguno con memoria, estamos haciendo uno con memorias emotivas, donde les asociamos una cara con un sonido molesto, para que sea negativa, no es postraumático, pero es algo molesto, y estamos intentando ver lo mismo. Esto. Y lo que nos está pasando es que el solo hecho de venir al segundo día, como te molestó tanto el primer día, cuando vienen al segundo día ya algo te está generando antes de que te muestre cualquier cosa. De hecho, tuvimos que agregar un control a ese experimento donde solo venís a no hacer nada. O sea, venís y te hablo y te pido el eje, donde no haces nada relacionado con la tarea. En esto, que es una memoria semántica, neutra, donde es muy específico de las sílabas. Pero cuando ya es algo más emotivo, algo más grande, algo en caras, se complica más y hay que buscar otros controles para poder chequear. ¿Tienen que corte? No, sigo. La charla. Tengo un experimento más, pero no sé cuánto te... Si querés contarlo. ¿Lo cuánto para arriba? Bueno, perdonen, fue largo todo. No, pero es más divertido, si no me gusta. Como les decía, volvemos a esto, siempre es lo mismo, todo lo que discutíamos recién con Santi es, fíjense que en realidad yo estoy viendo las cosas como salteadas, estoy viendo el comportamiento, no puedo ver qué pasa en las neuronas, no tengo información a todos los niveles, cada uno de los niveles me da alguna idea de lo que está pasando, pero ni siquiera está linkeado con lo anterior. Entonces, digo, bueno, ya que estos son los 3 niveles para estudiar algún proceso en neurociencia, bueno, intentemos ir al último, ¿no? A ver qué pasa en neuronas individuales. Y ahí tengo mi problema, bueno, soy física, no manejo neuronas individuales, no manejo cultivos celulares. Quiero tener resultados de ratones y cosas así donde pueda ver las neuronas, pero todavía no los tengo. Entonces lo que intentamos hacer es un modelo matemático. Decíamos, bueno, las neuronas ya dejaron de ser neuronas y ahora son pelotitas. Son pelotitas que están relacionadas de alguna forma. Entonces lo que les voy a mostrar es un pequeño modelo matemático súper simplista, determinista, que lo que intenta entender es ver, o intenta, no sé si entender, sino darme alguna idea de qué podría estar llegar a pasar con la reactivación para que me dé nuevas ideas para ir a verlos en los experimentos. ¿Se entiende?
yo quiero trabajar con un modelo que sé que no es realista, no, por eso digo, no trabajo con neuronas, no voy a modelar neuronas, no voy a poner corrientes iónicas ni canales, no voy a trabajar, sino voy a hacer pelotitas que voy a intentar ver qué les podría llegar a estar haciendo la reactivación y que eso me genere predicciones que yo las podría ver a nivel comportamental. ¿Sí? ¿Y por qué elijo trabajar con un modelo súper simple? Porque a mí es más fácil entender qué es lo que está pasando. Si yo le pongo muchas variables o variables muy realistas, lo hago muy realista, es muy probable que tenga que hacer una exploración muy grande de parámetros y no pueda llegar a extraer, no pueda ir tan rápido a predicciones. ¿Sí? Y eso es algo importante y es ahí a donde yo voy de la importancia de trabajar con los modelos dinámicos y no trabajar con cosas a gran escala con muchas variables. Cuando uno trabaja muchas veces con modelos computacionales muy grandes o de inteligencia artificial, podemos tener un montón de variables, pero después no puedo entender cuáles son los resultados y qué es la información que me está dando. Entonces, para mí, está buenísimo todo eso, pero me gusta poder decir, ah, es esto, esta es la variable que me importa, esta es la variable que me está dando información. Y obviamente, así bien rápido, es bastante sesgado, pero yo les dije, les mostré, les dije que una memoria es o una traza o es un patrón de actividad neuronal que está sincronizado. Entonces, les hice este dibujito y después los induje a pensar que también podría ser una red, ¿no? O sea, yo podría pensar a cada una de las neuronas como estas pelotitas que están conectadas funcionalmente, no estoy diciendo fisiológicamente, sino funcionalmente, o sea, que una dispara y que dispara otra seguido y eso se cumple en el tiempo, y eso lo considero como una red. Y en particular lo que asume este modelo es que cuando uno encoding no sé, gracias, codifica una memoria, esa memoria codificada tiene un formato segregado. ¿Sí? ¿Qué quiere decir segregado? Es que forma estas pequeñas comunidades donde hay neuronas que están más conectadas entre ellas, las neuronas que pertenecen a una comunidad están más conectadas entre ellas y menos conectadas con todas las neuronas que están afuera de esa comunidad. Es como si fueran barrios, los barrios privados, la gente de los barrios privados está más conectada entre ellos que con los de distintos barrios. ¿Sí? Es eso. Y volviendo un poquito al ejemplo de Lollapalooza, lo que puedo pensar es que cada una de estas comunidades, una podría ser el día 1, otra podría ser el día 2, que tocó vos, el día 3, ¿sí? Cada una de estas sería una comunidad, y otra comunidad fue cuando, no sé, fui al coso de Dr. Lemon a tomar una vez. ¿Sí? No sé ni qué es, pero un gancia con algo raro. Entonces, lo que pasa es, esta es mi memoria original, esta es la memoria que codifiqué, ¿qué pasa cuando se reactiva? ¿Sí? Lo que predice, o lo que apunta el modelo, es a plantear que la reactivación es un proceso difusivo. ¿Qué quiere decir que sea un proceso difusivo? Es que yo agarro ciertas claves del ambiente, van a activar algunas neuronas en particular, y que esa información, esas neuronas activadas, van a activar a ciertas vecinas. ¿Sí? Se va a desparramar la información. ¿Sí? Por un proceso difusivo, de repente, la que está activada va a pasar información a otras. Y después, una vez que se pasó la información, que hubo difusión, voy a tener un efecto, una plasticidad neuronal que veamos. ¿Sí? Esos grupos que dividieron, ¿lo pudieron comprobar con el fMRI o asumieron que cierto conjunto de neuronas está asociado a un tipo de recuerdo? ¿Esto? No, lo asumimos, no lo probamos. ¿Sí? No lo probamos, no lo probamos. Lo asumimos. Para hacer esto, como estoy trabajando en neuronas individuales, el fMRI no me deja ver neuronas individuales. El fMRI me deja ver áreas cerebrales. O sea, no, entonces, lo que estamos haciendo es usando datos de ratones. Estamos empezando a hacer porque recién nos pasaron los datos, que se llama Miniscope, que es lo que hace es mirar la señal de calcio de neuronas individuales del ratón mientras está haciendo alguna tarea en vivo. Es una camarita que le ponen al ratón que es muy loca.
y que está mirando la señal de calcio todo el tiempo. Entonces uno puede ver cuándo disparan las neuronas, cuándo se están comunicando. Entonces de eso, a partir de eso, estamos intentando reconstruir y ver si nuestro modelo se adapta a los datos. Pero ahí sí podemos ver neuronas individuales, con resonancia magnética no. Y nos encantaría ver si nosotros podemos hacer un decoding con electrodos intracraneales. Los electrodos intracraneales son que se meten adentro del cráneo, ¿sí? Para cuando tienen pacientes epilépticos y que tienen un foco de epilepsia aguda, para saber exactamente dónde está el foco epiléptico, lo que hacen es le ponen electrodos en la cabeza a la persona y le registran la actividad cerebral, intracerebral, por un tiempo. Necesitas de un neurocirujano que... Obvio, porque no voy a clavarle nada a nadie, No, sí, no, sí, sí, sí. Pero sí. necesitas de una colaboración con un hospital, digamos, que te deje hacerlo. Yo la aclaro para que sepan ahí que... Sí, 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 o sea, necesitas, sí, o sea, estamos hablando de una persona que le abrieron un cuadradito en el cráneo y le metieron pinches a medir ahí qué es lo que está pasando, se puede mirarle el cerebro. Entonces, de esa forma la gente puede ver estas cascadas de información y ver las convulsiones antes de que pasen y ver dónde está el foco convulsivo, ¿sí? O sea, es una cosa, son pacientes que la están pasando mal, que tienen muchos eventos de convulsiones por día, quizás tienen 20 eventos de convulsión por día. La gente la está pasando mal. Entonces, hay en varios lugares, en varios hospitales, que se hace que una vez que le ponen a la persona, que la ponen, está bajo tratamiento y le ponen los electrodos intracraneales, uno podría llegar a hacerles experimentos. ¿Sí? Entonces, bueno, estamos viendo en colaboración con gente de Barcelona si podemos hacer experimentos ahí en personas que tienen epilepsia y ver si podemos hacer algún experimento que nos permita mapear neuronas individuales, haciendo a partir de un análisis de decoding, donde uno sabe el potencial de campo, o saber cómo es el potencial en distintas partes, puede decodificar cuáles serían las neuronas que generan ese potencial de campo y ahí poder inferir esto. Pero todavía no lo hicimos. Esto es un modelo que todavía no tiene ninguna comprobación empírica. Es solo un modelo. Sí, chao, listo. Bueno, el modelo difusivo, bla, bla. Entonces, ¿qué pasa? Si yo codifiqué una red neuronal en un estado segregado y la reactivé con esa regla difusiva y después de usar una plasticidad gaussiana, porque escuché música, escuché alguna de las bandas, después fui a otro recital y después me tomé una Dr. Lemon, lo que me va a pasar a partir de eso es que la red, de ser así, va a pasar a un estado integrado. ¿Sí? Se van a generar, se van a crear y se van a destruir enlaces, pero la red que me va a quedar va a ser una red integrada. ¿Sí? Y fíjense que si ustedes se acuerdan, cuando empecé con el ejemplo del Lollapalooza, les dije que cuando uno pasa el tiempo, uno no se acuerda más de los eventos, los detalles específicos, sino que se acuerda como una esencia. Bueno, entonces uno podría interpretar que esa esencia es ese aumento en la conectividad del modelo. ¿Sí? Lo que es interesante y que sobre todo esto les quiero decir es que este modelo, que otra vez no tiene comprobación empírica, es algo que lo inventamos nosotros y es una interpretación, una propuesta que hacemos para poder entender cuál es la dinámica del sistema, lo que nos permite es hacer ciertas predicciones y nos permite decir que en algún momento de esta transición entre un estado segregado y un estado integrado, hay un momento donde la memoria es más susceptible a los cambios, donde se generan y se destruyen más enlaces. Entonces ese momento, si uno reactiva en ese momento en particular, es donde se van a producir estas diferenciaciones más grandes en la memoria. Y eso es algo que se conoce en la literatura como se conoce o se podría interpretar que es la reconsolidación de memoria. Y otra cosa muy interesante que tiene este modelo, que es algo que se postula y todavía no se vio efectivamente, empíricamente, es que lo que nos dice es que por más que el estado sea integrado, nuestro sistema sigue cambiando, sigue evolucionando siempre. O sea, los enlaces, la relación entre los nodos va cambiando. Entonces quiere decir que por más que la memoria sea vieja, todavía se puede modificar. Hay cosas que se pueden modificar. Quiere decir que vas a tener la esencia siempre, pero siempre va a poder estar en constante cambio. ¿Sí? No es que se va a quedar estática. Muchas veces se creía que la esencia de la memoria
uno llegaba al nivel ese de esencia, al nivel global, y después no podía modificarse. Nuestro modelo dice que sí. Y de hecho, cada vez hay más pruebas de eso. Y para cerrar, mi forma de verlo es, si todo esto es la reactivación, yo vi un puntito acá, un puntito acá y un puntito acá que no se tocan, ¿sí? Los 3 experimentos no se tocan, pero por lo menos del primer experimento puedo decir que la emotividad es importante, entonces tengo que ver cómo meter la idea de emotividad e intensidad en el modelo matemático. En el modelo matemático veo que lo que tengo es una red más integrada, entonces tengo que ir a buscar en el EEG o en el resonador magnético si efectivamente lo que tengo es una red cerebral más integrada, porque por más que no sea a nivel de neuronas individuales, si es más integrada también tiene que ser más integrada a nivel global. Y si cuando una memoria es más fuerte, ¿qué va a pasar con la comunicación? Entonces, ninguna de estos 3 experimentos en sí puede explicar qué es la reactivación, sino solo me permite ver una partecita y generar nuevas preguntas para ir a responder en cada uno de estos experimentos. Nada más. Gracias. Una cosa, quiero agradecerle, ese es el laboratorio, esta es la reunión anual del laboratorio, y el experimento de G que mostré lo hicimos en colaboración con un laboratorio en Chile, el laboratorio de neurodinámica de la memoria, donde está Germán Campos y Eugenio Rodríguez, y con Emiliano Marachirán, que está en Francia. El modelo matemático lo hicimos en colaboración con Barcelona, con Luis Fuentemilla, y en el de las palabras trabajamos con toda esta gente que es del laboratorio. Muchas gracias a todos. Que conste que agradecí. ¿Preguntas? Perdón. Sí. Cuando, sí, no sé si es verdad que cuando uno recuerda muchas veces algo, como que lo solidifican más en la memoria. ¿Eso se relaciona con la reactivación, esa teoría? Sí, sería como uno estaría reactivando, pero lo que dice las teorías, o sea, experimentalmente lo que se ve es que si, no solo si repetís, sino si repetiera solo una parte sería mucho mejor. Y depende, hay otra cosa que se sabe, es que yo no me metí, es lo que se llama el entrenamiento espaciado y con masivo, ¿no? O sea, si vos agarras y querés estudiar algo, y lo lees, lo lees, lo lees, lo lees, lo lees muchas veces, probablemente te lo acuerdes más que si lo lees una vez. Pero si vos agarrás y lo lees, esperás 2 horas, lo lees, esperás 2 horas, lo lees al otro día, te vas a acordar mucho más. Si es espaciado, es mejor que sea masivo. Y la otra cosa que está buena también es que haces una actividad en el medio de eso. Si vos agarrás y aprendés algo, haces una actividad física y después volvés a agarrar lo que tenés que estudiar, eso también fortalece la memoria. Por eso es importante. Sí, todo es reactivación, pero la reactivación es distinta en qué momento pasa y cómo pasa. Entonces, y también es dependiente de cómo está el estado del sistema en ese momento. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Tengo varias. Bueno, pero no sé si podemos quedarnos acá un ratito. Sí, o sea,